¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras esperando una señal de Dios? Tal vez en medio de tus luchas, dudas o momentos de incertidumbre, has clamado al cielo buscando una respuesta clara, algo que te muestre el camino a seguir, que te dé la certeza de que no estás solo en tus problemas. ¿Te has preguntado si tal vez la señal que tanto has estado esperando ya está delante de ti, pero no la has reconocido aún? ¿Y si te dijera que Dios quiere que veas esto, que esa señal que tanto has buscado ya está aquí, esperando que abras los ojos espirituales para percibirla? La verdad es que muchas veces Dios está hablando a nuestras vidas a través de señales claras, pero por diversas razones no siempre estamos atentos o dispuestos a verlas. ¿Te has detenido a pensar que lo que estás buscando podría estar más cerca de lo que imaginas? Hoy quiero hablarte sobre esas señales divinas que Dios coloca en nuestro camino. Señales que no siempre son grandes milagros o eventos dramáticos, sino pequeñas evidencias de su presencia en nuestra vida diaria. Esas señales son la guía perfecta que Él ha preparado para ti. Son la respuesta a tus oraciones, la confirmación que tu corazón anhela y la oportunidad para que tomes el rumbo que Él tiene preparado para ti. En los próximos minutos descubrirás cómo reconocer esas señales que Dios ya te ha enviado. Y más importante aún, te darás cuenta de cómo esas señales pueden cambiar tu vida por completo, dándote la paz y dirección que tanto has buscado. ¿Estás listo para recibir la respuesta que tanto has esperado? Antes de empezar, quiero pedirte que escribas en los comentarios: estoy listo para ver la señal de Dios. Al hacerlo, estarás abriendo tu corazón a recibir su mensaje y señal con fe y disposición. Y no olvides darle me gusta a este video para que más personas puedan descubrir la señal divina que también están esperando. Además, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo, porque cada video es una oportunidad para seguir caminando juntos en este viaje de fe. Vamos a comenzar este viaje de revelación. Dios ya ha hablado y ahora es tu turno de escuchar. En este primer paso hacia el entendimiento de las señales de Dios en nuestra vida, es fundamental comenzar con un concepto esencial. La voluntad de Dios para nosotros siempre está clara, pero somos nosotros quienes, en ocasiones, no logramos reconocerla. En la Biblia, Dios nos muestra con frecuencia cómo Él se comunica con su pueblo, ya sea a través de visiones, sueños o incluso mediante circunstancias diarias que parecen ser simples, pero que en realidad tienen un profundo propósito divino. Uno de los ejemplos más claros de esto es el caso de Moisés en el desierto. Cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro, en el monte Horeb, tuvo un encuentro sorprendente. Una zarza ardía sin consumirse, y cuando Moisés se acercó a investigar, escuchó la voz de Dios llamándolo. Este momento, aunque impresionante, no fue simplemente una casualidad. Fue una señal que Dios le dio para que pudiera escuchar su llamado y entender el propósito divino que Él tenía para su vida. Moisés podría haber ignorado esa zarza ardiente, como lo hubiera hecho cualquier otra persona. Pero él decidió acercarse, y ese acto de atención fue el primer paso hacia una transformación radical en su vida y en la vida del pueblo de Israel. Lo mismo ocurre con nosotros. A menudo estamos buscando una señal grande, un milagro impresionante, cuando las señales de Dios están justo frente a nosotros en nuestra vida diaria, en las personas que nos rodean, en los momentos de quietud y hasta en las pruebas que enfrentamos. Dios no solo usa momentos extraordinarios para hablarnos, sino también lo hace en medio de lo ordinario. Tal vez en este momento te estés preguntando, ¿cómo puedo saber si esa señal ya ha llegado a mi vida? La respuesta es simple. En primer lugar,
Debemos estar atentos a la dirección que nos da la paz. En Filipenses 4:7 se nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos guía y nos da la certeza de que estamos caminando según la voluntad de Dios. Si en tu corazón experimentas esa paz, aunque las circunstancias externas puedan ser difíciles, es probable que esa sea una señal de que Dios te está guiando por el camino correcto. Otro aspecto importante es que las señales de Dios nunca nos alejan de Él, sino que nos acercan más a su propósito y voluntad. Por ejemplo, si estás pasando por un momento difícil, como una enfermedad o una pérdida, es posible que pienses que Dios te ha abandonado, pero en realidad, Él puede estar usando esa situación para acercarte más a Él. A veces, las pruebas son la manera en que Dios nos muestra lo que debemos cambiar o lo que necesitamos aprender para crecer espiritualmente. Las señales de Dios no siempre son fáciles de ver, pero cuando estamos dispuestos a escucharlo y a aceptar lo que Él tiene, para nosotros esas señales se vuelven claras. Un ejemplo de esto en la Biblia es el viaje de los discípulos en el mar de Galilea. Cuando se encontraron con una tormenta feroz, pensaron que todo estaba perdido. Sin embargo, en medio de su desesperación, Jesús se les apareció caminando sobre el agua. En ese momento, la señal de su presencia fue clara. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Él siempre está con nosotros, incluso cuando no podemos verlo a simple vista. Esta experiencia les enseñó que, en los momentos de mayor dificultad, Dios se presenta de maneras inesperadas para mostrarnos que Él tiene el control de todo. Es posible que estés enfrentando tu propia tormenta en este momento. Tal vez sientes que las dificultades no cesan y te preguntas por qué Dios no te ha dado una respuesta aún. Sin embargo, quiero que sepas que Dios ya ha enviado señales a tu vida. Tal vez no las has visto porque estás tan concentrado en la tormenta que no puedes ver más allá de ella. Pero te aseguro que esas señales ya están aquí, esperando a ser reconocidas por ti. Una de las maneras en que puedes reconocer las señales de Dios es estar dispuesto a ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Si te limitas a mirar tus circunstancias solo desde una perspectiva terrenal, es posible que no puedas ver cómo Dios está obrando. Pero cuando decides elevar tu mirada, cuando te alejas de la desesperación y miras al cielo con fe, comenzarán a aparecer esas señales que te guiarán y te darán la claridad que necesitas. Recuerda que Dios no te ha dejado solo en tu situación. Él siempre está cerca, dispuesto a guiarte. Si te sientes confundido, no dudes en buscarlo con un corazón sincero. Las señales de Dios no son algo que debamos temer o esperar con ansiedad. Al contrario, son algo para que las recibamos con gozo, porque son una muestra del amor de Dios por ti y de su constante cuidado. Él no quiere que camines en la oscuridad, sino que te da la luz necesaria para encontrar el camino. Y ahora quiero hacerte una invitación muy especial. Abre tu corazón a Dios y pídele que te revele esas señales. Hazlo con fe, sabiendo que Él no te dejará sin respuesta. Si estás listo para reconocer esas señales que Él ha puesto en tu vida, empieza ahora mismo por confiar en Él de una manera más profunda. Dios ya está hablando, y la única pregunta es si estamos dispuestos a escuchar. No dejes pasar más tiempo sin darle espacio a Dios para hablarte. Antes de continuar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios: estoy listo para reconocer las señales de Dios en mi vida. Esta es una declaración de fe, una forma de decirle a Dios que estás dispuesto a ver y seguir su voluntad. También, si aún no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, porque cada vez que estemos juntos en este espacio, Dios estará obrando en tu vida. No te pierdas las señales que Él quiere mostrarte.
En los próximos minutos exploraremos más profundamente cómo puedes identificar esas señales divinas y cómo responder a ellas con fe. Sigue conectado y prepárate para recibir la claridad que tanto has esperado. Dios ha hablado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde el principio de la creación, Él ha utilizado diferentes medios para comunicarse con nosotros. Desde la voz directa, como en el caso de Adán y Eva en el Edén, hasta las escrituras que hoy tenemos en nuestras manos. A lo largo de las páginas de la Biblia, encontramos historias que nos revelan cómo Dios se ha acercado a su pueblo, guiándolos, corrigiéndolos, consolándolos y revelando su voluntad en cada etapa de la historia. Sin embargo, muchas veces, las señales de Dios son sutiles, casi imperceptibles, y requieren de nuestra atención y disposición para ser vistas. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Samuel, el profeta. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, vemos que el joven Samuel, aún sin conocer la voz de Dios, escuchó su nombre ser llamado en la oscuridad de la noche. Pensando que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, Samuel acudió a él, pero Elí le explicó que no lo había llamado. Fue solo después de que Samuel escuchó su nombre por tercera vez que Elí comprendió que era Dios quien lo estaba llamando. Entonces, Elí le dio instrucciones a Samuel para que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo oye». Este momento es crucial porque revela que, aunque Samuel estaba en el templo en la casa de Dios, no reconocía inmediatamente la voz de Dios. De hecho, pasó varias veces sin darse cuenta de que el Señor lo estaba llamando. Este ejemplo nos muestra que, aunque estamos cerca de Dios, puede que no reconozcamos sus señales si no estamos atentos. Dios no se comunica solo a través de palabras audibles. Él también habla a través de nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras circunstancias. El hecho de que Samuel no reconociera la voz de Dios de inmediato no significa que Dios no estaba hablándole. Al contrario, Él ya lo estaba llamando, pero fue necesario un momento de revelación para que Samuel pudiera discernir esa voz. Así sucede con nosotros. Dios está hablando constantemente, pero no siempre sabemos reconocer su voz o entender sus señales. A veces, nuestra mente está demasiado ocupada con las preocupaciones del día a día, nuestros deseos personales o nuestras inseguridades, y eso nos impide ver las señales que Dios ha puesto delante de nosotros. Para poder reconocer la voz de Dios, debemos estar dispuestos a escuchar, no solo con nuestros oídos, sino con nuestro corazón. La disposición para oír a Dios es un acto de humildad. Implica reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos de su guía. En Proverbios 3, 5, 6 se nos invita a confiar en Dios con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino en su sabiduría divina. ¿Cómo podemos reconocer las señales de Dios en medio de nuestro día a día? Primero, debemos aprender a discernir cuando algo no es casualidad, sino una intervención divina. En la vida de los cristianos no existen coincidencias. Todo lo que ocurre tiene un propósito bajo el plan soberano de Dios. Puede ser una conversación aparentemente trivial, un pasaje de la Biblia que leímos en el momento justo, o una situación en la que, sin razón aparente, nos encontramos con alguien que nos da la palabra exacta que necesitábamos escuchar. Estas son formas en que Dios se comunica con nosotros. Las señales pueden ser grandes o pequeñas, pero siempre tienen un propósito: guiarnos hacia Él y ayudarnos a crecer en nuestra fe. Un pasaje en la Biblia que ejemplifica esto es cuando Jesús, después de su resurrección, se encuentra con dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Ellos no reconocieron a Jesús al principio,
estaban tan enfocados en sus propias preocupaciones y en la tristeza por la muerte de Jesús que no se dieron cuenta de la presencia del Salvador. Sin embargo, cuando Jesús les habló y les explicó las Escrituras, sus corazones se llenaron de ardor y pudieron ver con claridad que Él era el Mesías resucitado. Este pasaje nos enseña que, a veces, Dios está presente en nuestras vidas de manera tan cercana que no lo reconocemos debido a nuestras propias distracciones y preocupaciones. Pero cuando abrimos nuestros corazones y nos disponemos a escuchar, podemos ver las señales de su presencia en todas partes. Otro aspecto importante para reconocer las señales de Dios es aprender a escuchar su voz en el silencio. Vivimos en un mundo tan ruidoso, lleno de actividades, obligaciones y distracciones, que a menudo nos resulta difícil encontrar el espacio para escuchar la voz de Dios. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Dios habla en el silencio, en la quietud. En 1 Reyes 19 encontramos la historia de Elías, quien huyó de Jezabel y se refugió en una cueva. Después de una tormenta, un terremoto y un fuego, Elías no escuchó la voz de Dios. Pero cuando el viento pasó y todo quedó en silencio, Elías escuchó la suave y apacible voz de Dios. Es en ese espacio de silencio donde podemos escuchar lo que Dios tiene para decirnos, lejos de la agitación del mundo. El silencio nos permite centrarnos en la voz de Dios y discernir lo que Él nos está diciendo. Hoy en día, este puede ser un desafío. Las redes sociales, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto llenan nuestra vida de ruido. Pero debemos aprender a apartarnos de este bullicio para escuchar a Dios. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo nos invita a buscar momentos de quietud y reflexión para poder escuchar a Dios sin las distracciones de la vida diaria. Finalmente, es importante entender que las señales de Dios no siempre nos llegan de manera inmediata. A veces debemos ser pacientes y esperar en Él. La paciencia es una virtud que debemos cultivar, porque Dios tiene su propio tiempo para responder a nuestras peticiones y guiarnos. En Isaías 40:31 se nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La paciencia nos enseña a confiar en los tiempos perfectos de Dios y a estar preparados para recibir las señales cuando Él decida revelarlas. Reconocer las señales de Dios en nuestra vida es un proceso que requiere apertura, humildad y, sobre todo, disposición para escuchar y esperar en Él. No siempre será fácil y puede que en algunos momentos nos sintamos confundidos o desanimados. Pero si permanecemos firmes en la fe y buscamos su voz con sinceridad, Dios se hará evidente y nos guiará de manera clara y precisa. Dios tiene una manera única y perfecta de hablarnos. A veces las señales son claras, otras veces son más sutiles, pero siempre están allí. El Señor, en su infinita sabiduría, ha diseñado un plan para cada uno de nosotros, y a través de diferentes circunstancias y momentos de la vida, Él nos da las señales que necesitamos para avanzar, para tomar decisiones y para entender mejor su voluntad. En medio de tus dificultades y circunstancias, Dios te está hablando. Es importante que estemos atentos a su voz, porque puede que ya esté enviando las señales que estamos esperando, solo que no las estamos reconociendo. La clave para entender las señales de Dios está en nuestra disposición y apertura. Si estamos dispuestos a escuchar,
Si estamos dispuestos a buscar, si estamos dispuestos a ser guiados, entonces Dios nos revelará lo que necesitamos saber. La cuestión no es si Él está hablando, sino si nosotros estamos prestando atención. Muchas veces las señales de Dios se presentan en formas inesperadas. Nos gustaría que todo fuera más directo, más claro, más fácil de entender, pero el Señor se revela de maneras sorprendentes. Puede ser en una conversación casual, en un versículo que leemos en la Biblia, en una circunstancia que parece ser un accidente, pero que en realidad es la mano de Dios guiándonos. Las señales de Dios no siempre son obvias, pero cuando buscamos y estamos atentos, Él nos las muestra. La historia de Moisés es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza señales para comunicarse con nosotros. Cuando Moisés se encontraba en el desierto, lejos de Egipto y de la vida que conocía, tuvo un encuentro inesperado con Dios a través de una zarza ardiente. La zarza no se consumía, y cuando Moisés se acercó, Dios le habló desde el fuego. En ese momento, Dios reveló su propósito para Moisés, llamándolo a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este momento es fundamental, no solo porque Moisés fue llamado a cumplir una misión tan grande, sino porque nos enseña cómo Dios usa lo inesperado para hablarnos. La zarza ardiente fue una señal. Moisés nunca habría pensado que un arbusto en llamas sería la manera en que Dios le hablaría, pero fue a través de esa señal que Dios lo convocó a una misión que cambiaría la historia del pueblo de Israel. A veces estamos esperando señales grandiosas o de una manera que pensamos que será obvia, pero muchas veces Dios se muestra en lugares y momentos inusuales. Si Moisés no hubiera prestado atención a esa zarza ardiente, nunca habría escuchado la llamada de Dios para su vida. Otro ejemplo de cómo Dios se comunica con nosotros a través de señales se puede ver en la historia de Elías. Después de enfrentarse a la reina Jezabel y pasar por momentos de gran angustia, Elías se refugió en una cueva, sintiéndose desbordado y solo. Pero allí, en la quietud de la cueva, Dios le mostró que no siempre se encuentra en los momentos de gran ruido o en las grandes manifestaciones. En 1 Reyes 19, 11, 12, se nos dice que Elías experimentó un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos eventos. En cambio, Elías escuchó la voz suave y apacible de Dios en el silencio. Esta experiencia nos enseña que, a veces, Dios se presenta de la manera más callada y tranquila, y es en el silencio donde podemos escuchar su voz más claramente. En la vida cotidiana podemos encontrarnos con señales que provienen de muchas fuentes. En la palabra de Dios, la Biblia es la guía principal que Dios nos ha dado para revelarnos su voluntad. Cada versículo está lleno de vida y de sabiduría divina. Muchas veces, cuando leemos las Escrituras, encontramos que un versículo específico toca nuestro corazón, nos da la respuesta que estábamos buscando o nos muestra una nueva perspectiva. En las circunstancias, a veces, las señales de Dios vienen en forma de eventos o situaciones. Puede ser algo tan simple como una conversación con alguien que te da el consejo perfecto en el momento preciso, o puede ser una oportunidad que se presenta de manera inesperada. Dios usa las circunstancias para guiarnos. A través de otros, Dios también habla a través de otras personas, ya sea a través de un amigo, un mentor espiritual o incluso un desconocido. Las palabras de aliento o consejo de otros pueden ser una señal de Dios en nuestra vida. Es importante estar abiertos a recibir la guía de aquellos que están alrededor de nosotros, porque muchas veces Dios se sirve de ellos para hacernos llegar su mensaje. En el corazón, la paz que sentimos o la inquietud que experimentamos pueden
Ser señales de Dios. Cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo, Él nos guía a través de nuestra conciencia y nos da la paz que necesitamos para saber si estamos tomando el camino correcto. Si estás luchando con una decisión, orar y buscar la paz interior puede ser la señal de que debes seguir adelante o dar un paso atrás. Dios también puede hablarnos a través de nuestros sueños o visiones. Aunque no todos los sueños son señales divinas, hay momentos en que Dios usa esta herramienta para hablarnos. En la Biblia encontramos ejemplos como el de José, quien interpretó los sueños del faraón, o el de Daniel, que tuvo visiones que revelaban los planes de Dios. Si bien no todos los sueños tienen un significado profundo, debemos ser sensibles en la posibilidad de que Dios pueda usar esta vía para guiarnos. Lo importante es estar atentos a las señales y no dejarnos llevar por nuestra propia comprensión limitada. A menudo, nuestras expectativas pueden entorpecer nuestra capacidad para reconocer la guía de Dios. Esperamos que las señales sean fáciles de entender o que se presenten de una manera que nos resulte cómoda. Pero Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y a tener fe en que Él tiene el control y sabe cómo guiarnos, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. No todo es claro de inmediato, y muchas veces la señal que Dios nos da es solo un paso en el proceso. A veces necesitamos dar un primer paso en fe, confiando en que Dios revelará más a medida que avanzamos. La obediencia es clave en el proceso de seguir las señales que Él nos da. Al igual que Moisés, que tuvo que dar ese primer paso hacia la zarza ardiente, o como los discípulos, que tuvieron que confiar en las palabras de Jesús antes de ver la manifestación completa de su poder, nosotros también debemos caminar en fe. La señal que has estado esperando puede estar justo frente a ti, pero puede que no la estés reconociendo porque estás buscando algo diferente, algo más grande o más evidente. Sin embargo, Dios no te ha dejado. Él está presente y sus señales están a tu alrededor. La clave está en permanecer atento, en estar dispuesto a escuchar su voz y en confiar en su tiempo perfecto. Al estar alerta a las señales de Dios, descubrimos un mundo lleno de su guía, amor y protección. Dios no se ha olvidado de ti, ni de tus oraciones, ni de tus deseos. Él está enviando señales, y si tienes el corazón dispuesto, podrás verlas y seguirlas. Dios siempre está hablando, y a veces las señales que nos da son claras, pero otras veces pueden ser más sutiles. Lo importante es entender que las señales de Dios no están limitadas a ciertos momentos específicos de nuestra vida o a experiencias extraordinarias. Ellas están presentes en el día a día, en cada paso que damos, esperando ser reconocidas por nosotros. Es crucial que estemos atentos, que prestemos atención a las pequeñas cosas, porque a través de ellas Dios puede estar guiándonos y mostrándonos el camino. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que las señales de Dios deben ser espectaculares o dramáticas. En nuestra cultura estamos acostumbrados a lo grandioso y lo impresionante, y pensamos que de la misma forma Dios se va a manifestar. Pero, como hemos visto en las Escrituras, Dios muchas veces se manifiesta de una manera tranquila y callada. La zarza ardiente no era algo inusual en el desierto, pero lo que hizo especial a esa zarza fue la presencia de Dios en ella. Del mismo modo, la voz suave y apacible con la que Dios habló a Elías no fue una manifestación de poder, sino de amor, paciencia y cercanía. Cuando buscamos señales de Dios, debemos hacerlo con una mente y corazón dispuestos. Muchas veces pasamos por alto las pequeñas revelaciones que nos da, porque estamos demasiado enfocados en lo que creemos que debe ser la señal. Si quieres ver la señal que Dios tiene para ti, es necesario que dejes de buscar en lugares equivocados,
que dejes de buscar en lo grande y empieces a mirar las pequeñas cosas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que no reconocieron las señales de Dios hasta que se detuvieron, se calmaron y comenzaron a mirar alrededor con los ojos de la fe. Uno de los aspectos más importantes cuando se trata de reconocer las señales de Dios es tener un corazón dispuesto a seguirlas. Las señales no tienen valor si no estamos dispuestos a actuar en consecuencia. Dios puede mostrarte el camino, pero depende de ti tomar la decisión de caminar por él. A veces, las señales nos desafían, nos incomodan y nos sacan de nuestra zona de confort. Puede que Dios te esté llamando a hacer algo que no esperabas, algo que te cuesta, algo que te da miedo. Pero lo que debes recordar es que el llamado de Dios nunca es para nuestro mal, sino para nuestro bien. La obediencia a las señales de Dios es clave para recibir más revelaciones de su parte. Cuanto más obedecemos a lo que Él nos dice, más Él se revela a nosotros. Si has estado esperando una señal para saber qué hacer en tu vida, lo primero que debes hacer es ser obediente a lo que ya sabes que Dios te ha dicho. La falta de obediencia puede nublar nuestra visión y hacernos incapaces de ver las señales claras que Él ha puesto frente a nosotros. A veces, la obediencia es el primer paso para recibir una revelación más profunda. Es importante recordar que las señales de Dios no siempre se refieren a decisiones grandes y significativas como el matrimonio, la carrera profesional o un cambio importante en la vida. A veces, las señales más simples tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestras actitudes, con las relaciones que tenemos con los demás. Por ejemplo, puede ser una pequeña señal de Dios que te diga que debes perdonar a alguien, que debes ser más amable con una persona que te ha hecho daño, o que debes ser más paciente en una situación que te molesta. Estas pequeñas señales, aunque parezcan triviales, son claves para nuestra transformación espiritual. Además, las señales de Dios a menudo están conectadas con la forma en que Él quiere que crezcamos espiritualmente. No todas las señales se refieren a eventos externos. Algunas tienen que ver con lo que está sucediendo dentro de nosotros. Puede ser que Dios te esté llamando a un nivel más profundo de arrepentimiento, a un mayor compromiso con Él o a una vida más plena en el Espíritu. Si no estamos dispuestos a escuchar las señales internas, podemos perder la oportunidad de experimentar una renovación profunda en nuestro corazón. En medio de las señales que Dios nos da, también es vital que entendamos que no siempre recibimos respuestas inmediatas. A veces, las señales de Dios son un proceso, y necesitamos tener la paciencia para esperar y ver cómo se desarrollan. La fe no siempre es instantánea, y a menudo es en el proceso de esperar que Dios nos enseña lecciones valiosas sobre la confianza en Él. No debemos apresurarnos a tomar decisiones solo porque sentimos que necesitamos una respuesta rápida. Debemos confiar en el proceso y esperar en el tiempo perfecto de Dios. Uno de los errores más comunes es que estamos esperando señales que sean fáciles de entender. Queremos respuestas claras y directas, pero lo que muchas veces no comprendemos es que las señales de Dios son como piezas de un rompecabezas. Cada señal es una parte del todo, y es solo cuando juntamos todas las piezas que vemos el cuadro completo. Si no prestamos atención a las pequeñas señales que Dios nos da, podemos perder el panorama general que Él tiene para nosotros. También es importante que no nos rindamos si no vemos la señal que estamos esperando. A veces, la señal que estamos buscando no llega de inmediato o llega de una manera que no esperamos. Dios es un Dios de paciencia y nos llama a ser pacientes también. En muchos casos, las señales de Dios requieren que tengamos confianza en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo.
No se trata solo de obtener una respuesta rápida, sino de confiar en su soberanía y en su plan perfecto. En resumen, las señales de Dios están a nuestro alrededor y están esperando ser reconocidas. No debemos buscar en lugares inadecuados o esperar algo grandioso y espectacular. Las señales de Dios pueden ser pequeñas, sencillas y a menudo requieren que estemos dispuestos a actuar en obediencia. Si tienes dudas sobre algo en tu vida, busca las señales de Dios con un corazón dispuesto. Si estás dispuesto a caminar en fe, Dios te mostrará el camino y te dará las señales que necesitas para avanzar. Recuerda que la obediencia a las señales de Dios abre el camino a más revelaciones. No temas seguir su voz, aunque a veces te saque de tu zona de confort. Él siempre tiene lo mejor para ti, y las señales que Él te da son para tu bien, para tu transformación y para cumplir su propósito en tu vida. No dejes que las señales pasen desapercibidas. Pon tus ojos y tu corazón en Dios y permítele mostrarte el camino. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y a veces las señales que nos da parecen sutiles, casi invisibles, pero son esenciales para guiarnos por el camino correcto. En muchas ocasiones, lo que parece ser una casualidad, un evento sin importancia o una pequeña coincidencia, puede ser en realidad una señal directa de Dios. Sin embargo, la clave está en saber reconocerlas y estar atentos a lo que Él nos está diciendo. Si vivimos nuestra vida sin prestar atención a las pequeñas señales que Dios pone frente a nosotros, podemos perdernos de las bendiciones y la guía que Él tiene preparadas. Uno de los primeros pasos para reconocer las señales de Dios en nuestra vida es aprender a escuchar su voz. La voz de Dios no siempre es audible, ni se presenta de la forma que podríamos esperar. En ocasiones, Él habla a través de una sensación de paz interior, o incluso a través de un versículo de la Biblia que resuena profundamente en nuestro corazón. Es en esos momentos cuando debemos prestar atención y estar dispuestos a recibir lo que Él quiere decirnos. No se trata solo de escuchar en un sentido físico, sino de escuchar con el corazón, de estar en sintonía con el Espíritu Santo y permitirle guiarnos en nuestras decisiones. Una de las maneras más efectivas de reconocer las señales de Dios es ser perseverante en nuestra búsqueda de Él. La vida puede estar llena de distracciones y preocupaciones que nos alejan de su presencia. Vivimos en un mundo que constantemente nos pide atención y nos desvía de lo que realmente importa. Sin embargo, si nos tomamos el tiempo cada día para orar, leer la Biblia y escuchar al Espíritu Santo, será mucho más fácil reconocer cuando Dios nos está dando una señal. La clave está en no rendirnos, en seguir buscando y en no perder de vista la importancia de la relación personal con Él. Es crucial que comprendamos que las señales de Dios no siempre vienen acompañadas de respuestas inmediatas. A veces, Dios nos da señales, pero no siempre nos ofrece la solución completa en ese momento. Las señales pueden ser indicios de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, pero nos pide paciencia para esperar su tiempo perfecto. La confianza en su plan y en su sabiduría es fundamental cuando estamos esperando por respuestas. Puede que no comprendamos todo de inmediato, pero tenemos que confiar en que Dios tiene el control y que sus planes son siempre buenos. Cuando recibimos una señal de Dios, es importante actuar en obediencia. Dios no solo nos da señales para que las veamos, sino también para que respondamos a ellas. A menudo, la señal que Dios nos da es una invitación a dar un paso de fe, a hacer algo que no habíamos considerado, o a cambiar una actitud o comportamiento que no es acorde a su voluntad.
La obediencia a las señales de Dios es lo que nos permite experimentar su poder en nuestras vidas y avanzar en su propósito para nosotros. Si ignoramos las señales que Él nos da, podemos quedarnos estancados o perder oportunidades de crecimiento espiritual y de bendición. Es importante también entender que las señales de Dios no siempre son claras de inmediato. Puede que no comprendamos lo que están significando hasta que miramos hacia atrás y vemos cómo todo encajó. A veces, las señales se revelan poco a poco, y es solo cuando vemos el panorama completo que entendemos el propósito de lo que Dios estaba haciendo. Esto requiere paciencia y confianza en que, aunque no comprendamos todo ahora, podemos estar seguros de que Él está trabajando a nuestro favor. Algunas señales de Dios son sutiles, pero otras pueden ser mucho más evidentes. Puede que en 1900, un momento de desesperación, cuando todo parece perdido, Dios te muestre una puerta que se abre, un camino que antes no veías, o una oportunidad inesperada. A veces, Dios utiliza las dificultades y los desafíos para mostrarnos señales claras de que Él está con nosotros. Las adversidades no son un signo de que Dios nos ha abandonado, sino que pueden ser la forma en que Él nos llama a un nivel más profundo de dependencia de Él. Una de las señales más poderosas que Dios nos da es la paz que solo Él puede ofrecer. Cuando estamos en medio de una tormenta, si tenemos paz en nuestro corazón, eso es una señal clara de que Dios está con nosotros. La paz de Dios no es como la paz del mundo, que depende de las circunstancias. La paz de Dios es un regalo que nos permite mantener la calma incluso en medio de la incertidumbre. Si alguna vez has experimentado esa paz en un momento de dificultad, sabes que es una señal de que Dios está guiando tu vida. Es posible que, en este momento, estés esperando una señal clara de Dios para tomar una decisión importante en tu vida. Quizás estás buscando respuestas en medio de la confusión o la ansiedad. Mi consejo es que te tomes un tiempo para buscar a Dios en oración, que te acerques a Él con un corazón humilde y dispuesto. No te desesperes, porque Dios tiene una señal para ti, y si te mantienes fiel, Él te la mostrará en el momento adecuado. Recuerda que las señales de Dios no son algo que debemos temer. Dios no quiere mantenernos en la oscuridad o confundidos. Él quiere que caminemos en la luz y que vivamos de acuerdo con su voluntad. Si estás dispuesto a escuchar, a estar atento y a ser obediente a las señales que Él te da, verás cómo tu vida se llena de su dirección, paz y propósito. Dios no solo habla en los momentos de gran necesidad, sino que también está hablando en los momentos más tranquilos y cotidianos de nuestra vida. Estar atentos a sus señales es la clave para vivir una vida plena y guiada por su Espíritu. Si te sientes perdido o confundido, no dudes en buscar las señales de Dios. Él está cerca de ti y está dispuesto a guiarte y a mostrarte el camino hacia un futuro lleno de esperanza y bendición. Solo tienes que estar dispuesto a mirar a su alrededor y escuchar su voz. Dios tiene una manera maravillosa de mostrarnos su voluntad y su propósito a través de las señales que pone en nuestro camino. A menudo, estas señales son pequeñas y sutiles, pero si tenemos los ojos abiertos y el corazón dispuesto, podemos ver cómo Él nos guía en cada paso de nuestra vida. La forma en que Dios comunica su mensaje es única para cada uno de nosotros, y es en esos momentos de revelación cuando podemos experimentar su presencia de manera profunda y transformadora. Cuando pensamos en las señales de Dios, a veces imaginamos que serán grandiosas o milagrosas, pero en realidad muchas veces se presentan de una forma más discreta. Puede ser una palabra en el momento preciso,
una oportunidad inesperada o un pensamiento que llega a nuestro corazón con claridad. Dios usa estos momentos para hablarnos y mostrarnos el camino a seguir. Sin embargo, a menudo no estamos atentos a estas señales porque estamos ocupados, distraídos o incluso atrapados en nuestros propios pensamientos y preocupaciones. Es importante que reconozcamos que Dios no solo está trabajando en los grandes momentos de nuestra vida, sino también en los pequeños detalles del día a día. Las señales de Dios no siempre vienen acompañadas de grandes eventos o circunstancias extraordinarias. Muchas veces, Él habla en los momentos más cotidianos, en los cuales necesitamos hacer una pausa y ser conscientes de su presencia. Tal vez hoy, en este mismo momento, Dios está tratando de decirte algo a través de una señal que quizás has pasado por alto. La clave está en estar alerta y dispuestos a escuchar. A veces, las señales de Dios vienen a través de situaciones que nos parecen difíciles o incómodas. Si bien no siempre entendemos por qué suceden ciertas cosas, debemos confiar en que cada circunstancia tiene un propósito en el plan divino. Las dificultades, las pruebas y los desafíos son oportunidades que Dios usa para hablarnos y para enseñarnos lecciones valiosas. Cuando enfrentamos problemas, es fácil centrarnos en el dolor o el malestar, pero si cambiamos nuestra perspectiva y buscamos lo que Dios quiere enseñarnos en medio de la dificultad, veremos cómo Él puede usarlas para hacernos crecer y madurar espiritualmente. Al mirar hacia atrás en nuestra vida, podemos ver cómo las señales de Dios se han entrelazado para guiarnos a través de diversos momentos. Tal vez en el momento no comprendimos lo que sucedía, pero ahora, al mirar con la perspectiva que da el tiempo, podemos ver cómo todo se conectó y nos llevó al lugar en el que estamos hoy. La fidelidad de Dios no tiene fecha de caducidad. Él no solo actúa en los momentos de crisis, sino que está presente en cada etapa de nuestra vida, guiándonos y mostrándonos el camino. Lo que quiero que sepas es que Dios no te ha abandonado. Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes ver todo lo que está sucediendo. Las señales de Dios son su manera de acercarse a ti, de mostrarte que está contigo, guiándote en cada paso. Tal vez lo que necesitas es solo un cambio de perspectiva, un corazón dispuesto a ver lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Te animo a que no te rindas en tu búsqueda de las señales de Dios. A veces, las respuestas no vienen de inmediato, pero si sigues buscando, serás testigo de su dirección y de cómo Él va a abrir puertas para ti. Él es fiel y nunca dejará de hablarte. No se trata solo de esperar señales milagrosas, sino de ver cómo Él se manifiesta en lo cotidiano. Dios usa todo, desde las experiencias diarias hasta las situaciones más extraordinarias, para hablarnos y guiarnos. Si alguna vez te has sentido perdido o confundido, quiero recordarte que no estás solo. Dios está más cerca de lo que crees, y Él quiere que escuches su voz. Si estás atravesando un momento difícil, recuerda que las señales de Dios pueden venir a través de esas pruebas. Él está allí, guiándote, mostrándote el camino y preparándote para lo que está por venir. Confía en su tiempo perfecto y en su sabiduría infinita. Si en este momento te encuentras buscando una señal clara, te invito a detenerte por un momento y a prestar atención a lo que está sucediendo a tu alrededor. Tal vez la señal que necesitas ya está ahí, pero no la has visto. No te apresures, no te desesperes. Dios está trabajando a su manera y en su tiempo. Permítele revelarse en tu vida y verás cómo las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Ahora bien, si este mensaje ha tocado tu corazón y estás sintiendo que Dios te está hablando a través de él, quiero pedirte un favor. Si este contenido ha sido útil para ti, te animo a darle me gusta a este video.
Tu me gusta no solo es un apoyo para nosotros, sino que también es una manera de compartir este mensaje con más personas que tal vez necesiten escuchar lo que Dios está diciendo hoy. Al darle me gusta, ayudas a que más personas sean alcanzadas por este mensaje de esperanza, y eso puede cambiar vidas. Recuerda que las señales de Dios están a tu alrededor. Están en cada momento, en cada detalle, en cada paso que das. Si te mantienes atento y con un corazón dispuesto, verás cómo Él te guía, te habla y te lleva a lugares que nunca imaginaste. No te pierdas de su voz. Mantente firme en tu fe. Busca su dirección y confía en que Él te llevará exactamente a donde necesitas estar. Cuando sentimos que estamos esperando una señal de Dios, es importante también recordar que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y en su sabiduría, Él sabe el momento exacto en el que debemos recibir una respuesta. Mientras tanto, nuestro trabajo es seguir confiando en Él, estar atentos a las pequeñas señales a nuestro alrededor, y sobre todo, mantenernos firmes en la fe. Dios nunca se olvida de sus promesas, y su plan siempre es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Así que, si Dios está usando este momento para hablarte, quiero alentarte a seguir buscando su voz y a estar atento a las señales que Él te está enviando. Gracias por acompañarnos en este mensaje. Recuerda que las señales de Dios están a tu alrededor. Solo necesitas estar atento y confiar en su tiempo perfecto. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con aquellos que también necesitan escuchar la voz de Dios. No te pierdas lo que viene. Dios te bendiga.